semana pasada. Ok, vamos a orar, incline su rostro, por favor. Bendito Dios y maravilloso Señor, gracias queremos darte por este día, amado Rey. Gracias por empezar una nueva semana en labores educativas. Bajo su protección, su cobertura, Señor amado, ruego, Señor amado, y pido por cada uno de estos jóvenes y su familia, que sea usted dirigiéndolos, Señor amado, que sea usted dando conforme a su voluntad, Señor, supliendo sus necesidades. Denles a los chicos, Señor amado, inteligencia, sabiduría y fortaleza para culminar lo que falte del año escolar. Los bendigo en tu nombre, en el nombre de Jesús. Amén. Ok, chicos. Los que recién estoy dejando ingresar, enciendan sus cámaras y escriban, por favor, su asistencia. Bueno, vamos a empezar con la actividad que dejamos pendiente la semana pasada. Este cuadro que dice, completa los siguientes espacios en blanco del cuadro que te presentamos. Tenga algo con que escribir para que luego usted lo haga en su cuadrito. Ya sabemos que las dinastías duraron desde 1644 a 1902. Este fue el periodo de dinastía en China. El último emperador fue Pu Yin. Pu Yin. Así que escribe aquí, escribe de este lado, que está aquí, el nombre del último emperador. Pu Yin, así. P-U-Y y latina. Pu Yin. Este fue el último nombre del emperador. Así que él escribe allí, donde dice dinastía Qing o Manchú, escribe entre paréntesis Pu Yin. Ese fue el último emperador. Ok, 1912, ¿quién fue el fundador del nuevo partido? Que por cierto fue el que sacó al último emperador. Le voy a deletrear el nombre, ¿ya? El fundador fue Sun, así, S-U-N, Sun. Se lo voy a decir como está aquí. Sun Yat. Y-A-T, Yat. Sun Yat. Sen, con N. Sun Yat Sen. Este es el nombre del fundador del partido. ¿Cómo se llamaba? Partido Nacionalista. Así se llamaba el partido. Partido Nacionalista. Ok. Este es en 1912. Ahora nos vamos a 1921. Aquí parece Mao. Solo escríbale Mao nada más. Es Mao Ti, pero solo escríbale Mao. Mao. ¿Qué partido es este? El Partido Comunista. Ya. En 1922, ahí se dan las alianzas entre la Unión Soviética. En 1922. Entre la Unión Soviética y Mao. Alianza política entre la Unión Soviética y Mao. Y en 1926, también Mao, expedición del norte en contra del gobierno de los señores de la guerra. El líder ahí también fue Mao. Nos vamos al inicio de la Guerra Civil China. Ya sabemos que en la Guerra Civil China estaban los comunistas y los nacionalistas. Esa fue la Guerra Civil. Comunistas bis nacionalistas.
Ok, en 1958. Aquí se llama el quinquenal. Quinquenal, así se llamaba. 1958. El quinquenal. En 1958. Y en 1966, aquí se dio la Revolución Cultural. 1966. La Revolución Cultural, así se llamó, en 1966. Revolución Cultural. Revolución Cultural. Ya, y eso es todo, chicos. Así nos vamos a las clases del día de hoy. Sobre todo lo que pasó con respecto a descolonización. Y les envié las guías también. Vamos a conocer esos países que fueron descolonizados. Ok, ya les comparto. Bueno, primero, ¿qué es una descolonización? ¿Y por qué se da una descolonización? Bueno, primero las colonias son los países imperialistas, países desarrollados, países de potencia, que van a ciertos territorios, los colonizan, ¿verdad? Llegan ellos como dueños e implantan sus leyes, sus reglamentos, sus estatutos. Hacen que estas tierras ahora le pertenezcan supuestamente por conquista, ¿verdad? Porque ellos son las potencias. Ahora, durante la Primera y la Segunda Guerra Mundial hubieron muchos territorios o países y ciudades que ya quisieron salir de este yugo de los imperialistas como Gran Bretaña, Francia, Italia, Alemania, Holanda, bueno, etcétera. Entonces, parte de estos países que ya no querían seguir esclavizados fueron los que pertenecían al continente africano y asiático. Algunos lo hicieron por la vía de la paz, del diálogo, mientras que otros lo hicieron de una manera violenta. El periodo de descolonización, anote allí, el periodo de descolonización empezó en 1947 y concluyó en 1970. Entonces, este fue el periodo en el cual se descolonizó África, Asia, también países en América. Entonces, en 1947 empieza y concluye en 1970. Aparecen muchos movimientos liberales nacionales que dicen, bueno, ellos están en nuestro territorio y no queremos más ser abusados. Y empiezan a la fuerza, primero, para sacarlos. Se dan cuenta que en la Primera y más en la Segunda Guerra Mundial hay una brecha en la cual ellos pueden utilizar a su favor, y es que los países europeos estaban pasando por una gran crisis. Y ellos lo que querían era recuperar algo de lo que habían perdido en la guerra, todavía manteniendo las colonias. Pero no contaban con que las colonias se les iban a rebelar. Uno de los procesos más importantes de la posguerra fue la liberación nacional de las colonias europeas en Asia y África. Sabemos que la potencia mundial en ese entonces era Gran Bretaña, así que esta potencia contaba con muchas colonias, tanto en África como en Asia. Bueno, estas regiones, aparte de la Segunda Guerra Mundial, también habían, bueno, antes de la Segunda Guerra Mundial tuvieron el problema de la Gran Depresión, así que la debacle económica había llegado a Europa,
Y a las colonias les había llegado de estas noticias, que ellos podían utilizarlas a su favor. Entonces, estas experiencias colectivas llevarán al surgimiento de identidad nacional, es decir, que se levantan estos redentores, como yo les sé llamar, ¿verdad? Con la ideología de liberar a su pueblo del yugo de los imperialistas. Y empiezan a surgir estos movimientos independentistas. Quienes lo encabezaron fueron en muchos casos, personas educadas, que habían salido de ese grupo de personas pobres, marginadas, pero habían decidido sus padres, porque tenían por allí influencia, un poco de dinero, enviar a sus hijos a universidades europeas. Es decir, que la mentalidad de estos chicos había sido cambiada. No habían olvidado de dónde habían salido, de qué raíces ellos eran, pero a través del estudio dijeron y tomaron conciencia de que ellos podían ser libres, que no era tiempo de que sigan soportando la explotación de los países europeos. Así que, así como cuando ellos fueron a esos países a estudiar, vinieron con esa mentalidad de poder sacar adelante sus países y salir de este yugo en los cuales los tenían sumergidos los europeos. Bueno, ¿y qué sucede? Un ratito, chicos. Quien ingresó, por favor, encienda su cámara y escriba su asistencia. La Segunda Guerra Mundial trajo una fuerte aceleración en el proceso. Eso fue como el boom, o como la gotita que derramó el vaso, fue la Segunda Guerra Mundial. Esto fue uno de los factores más importantes. El desprestigio de las metrópolis en sus respectivos imperios colonialistas, debido a la rápida derrota de Francia, Bélgica y Holanda, el imperialismo inglés, que estaba derrotado en gran parte de Asia, sufrió una situación parecida. El enrolamiento de colonos, mire, hubieron enrolamiento de colonos en el ejército del Reino Unido y de Francia Libre, es decir, que fueron y tomaron personas de las colonias para que ayudaran a combatir en la Segunda Guerra Mundial. Un ejemplo de esto constituyen los más de 2 millones de hindúes que fueron movilizados por el Imperio Británico. Es decir, que ellos fueron a luchar a favor de los británicos, y así también los magrebíes fueron a enrolarse al ejército francés, que luchó en Italia junto a los aliados. La sangre derramada legitimizó la reivindicación de los pueblos colonizados. O sea, ellos también fueron parte de una guerra que no querían lucharla, pero prácticamente los obligaron a que lo hicieran. Porque como ellos eran parte de las colonias que les pertenecían a los europeos, se creían con el derecho de cogerlos y llevarlos a la guerra. Estados Unidos y la Unión Soviética defendían las posturas anticolonialistas, es decir, que ellos no estaban de acuerdo con las colonias, e impulsaron el proceso de emancipación. Tanto Estados Unidos como la Unión Soviética apoyaban a las colonias que querían independizarse. Bueno, entonces, Estados Unidos, ya sabemos, de la parte del capitalismo, y la Unión Soviética para que éstas se hicieran comunistas, recordando el origen nacional y la ideología de cada una de estas. Los soviéticos lo hicieron desde su propia ideología anticapitalista y antiimperialista. El rol de la ONU como impulsador del proceso de descolonización correspondiente al acuerdo de 2 superpotencias, al que pronto se fueron uniendo el voto de los países que iban naciendo en el proceso. Entonces, los dos estaban a favor de que estas colonias se independizaran. Y aquí aparecen los héroes sin capa, o los precursores, los que tuvieron esta idea de independizarse. Y ahí está Nasser en Egipto, Lumumba en el Congo, Gaddafi en India, que por cierto él era un hombre no armas, sino todo por la vialidad, diálogo y paz, y Sukarno en Indonesia. Estos fueron los primeros que levantaron su voz de protesta y los primeros que dijeron no queremos más los imperialistas en nuestros países. Entonces, ¿qué es la descolonización? Es el proceso de liberación nacional
de las antiguas colonias europeas en Asia y en África. La crisis económica y política de las grandes potencias europeas, esto fue el pie para empezar la independencia de estas colonias. Hubieron movimientos nacionalistas encabezados por las mismas personas que habían nacido y crecido allí, sino que les habían dado la oportunidad de ir a estudiar a países europeos. Estados Unidos y la Unión Soviética decidieron posturas anticolonialistas, y la ONU lo que quiso es nada más que ser como mediador, y luego se puso allí a apoyar a los países que se habían independizado. Bueno, vámonos a ir a la independencia de la India, que es una de las que siempre se hablan como más importante. Estuvo organizada en el tomo del Partido del Congreso, fundado en 1885. Desde la Primera Guerra Mundial fue liberado por Gaddafi, defensor de la no violencia y la resistencia pacífica, junto a sus discípulos y principales líderes políticos del movimiento Nehru. Reclamó insistentemente la independencia, concretando esta demanda en la resolución de Quit India en 1942. Y es en 1942 que entonces llegan a la resolución de independizar India y enviar fuera a los colonizadores. La victoria de los laboristas de Adelaide en 1945 facilitó la negociación, que se iniciaron ese mismo año. Muy pronto surgieron dos propuestas enfrentadas, mientras que Gaddafi y Nehru defendían el mantenimiento de un único Estado multirreligioso. Ahí empieza el problema de religión. El líder de la Liga Musulmana, Ajit Jinnah, planteó la partición de la colonia en dos estados, unos hindú y los otros musulmanes. Hindú de parte de Gaddafi y el resto musulmanes. Mire, aquí hubo en cambio, por religión se tuvo que hacer prácticamente la partición de la colonia, por religión. Tras una guerra civil que desgarró al país, desde 1946 a 1947, Nehru finalmente accedió a la idea de la partición. Y reuniéndose en junio de 1947, la conferencia de Nueva Delhi, con Jia y Lord Mountbatten en representación del gobierno de Londres. El resultado fue el nacimiento de dos estados independientes. En agosto de 1947, la Unión India, de mayoría hindú y dirigida por el Partido del Congreso de Nehru, y Pakistán, la mayoría musulmana. Aquí aparece entonces la Unión India, o el partido en el cual ellos profesaban la religión hindú, y ahora el nuevo estado Pakistán, en la cual la mayoría es musulmana. Mira, esto se dio en lo que es respecto a religión. Y así, por ejemplo, las transferencias de población que acompañaron estos partidos se convirtieron en un brutal baño de sangre. Gaddafi se opuso siempre a la violencia, pero él solamente no decía, bueno, vamos a hacer esto y lo hacemos. Habían intereses religiosos fuertes allí. Él siempre dijo que todo tenía que hacerse por medio del diálogo, la convivencia, la paz, porque esta es la ideología hindú, ¿verdad? Mientras los que musulmanes, ya nosotros sabemos cómo son los musulmanes son estos que todo lo hacen a la violencia, a la muerte. Sin embargo, fue asesinado en 1948 por un fanático hindú sin haber alcanzado el objetivo. Así es. En 1948 es asesinado Gaddafi porque él no quería la violencia. Lo asesinan, dicen un fanático hindú, otros dicen que fue nada más que como que estuvo escondido, pero era en realidad musulmán. Pero lo asesinan en 1948 porque él no quería tomar las armas. Él dijo, no, podemos hacerlo por medio del diálogo, ¿por qué hacer derramar, no sangre de otras personas, sino nuestras propias sangre, nuestros propios
hermanos. Imagínense si hubieran más Gadashi con esa mentalidad, las guerras nos hubiéramos ahorrado mucho, mucho derramamiento de sangre. Pero lamentablemente lo asesinaron porque no todos querían pensar de la manera que él quería actuar. Entonces hemos visto la independencia de India. Hoy solo vamos a ver la independencia de India, luego vamos a ver de Indonesia, la independencia de los países árabes. Toda esta semana vamos a ver independencia de la descolonización. Escriba la primera pregunta. Primera pregunta.